Hoy vamos a compartir acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 18, desde el versículo 10 al 14. Mi esposo me va a ayudar con la lectura de los versículos. Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias, Gabriel. Esta parábola podemos ver aquí, primeramente, quiénes son los que intervienen, a quienes Jesús les estaba hablando. Y como dice ahí en la Biblia, dice: a unos que confiaban de sí como justos, ¿verdad? A estas personas que eran las que perseguían a Jesús. Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ellos siempre perseguían a Jesús tratando de hacerle caer, ¿verdad? A ver si él decía algo en contra de la ley de Moisés. Entonces es a ellos a quienes el Señor dirige esta parábola. Y quienes intervienen en esta parábola son el fariseo. ¿Quién era un fariseo? El fariseo era una persona conocedora de la ley y que practicaba la ley de una manera muy religiosa, muy firme, ¿verdad? Esos eran los fariseos. ¿Y quién era el publicano? El publicano también era del pueblo judío. Lo que pasaba con él era que el publicano trabajaba para los romanos. El publicano compraba el derecho de él cobrar los impuestos para los romanos, y eso a su vez le atribuía el derecho de cobrar más. Es por esto que a los publicanos los tenían considerados como traidores en el pueblo judío, porque se enriquecían, decía, de las personas al cobrar más el dinero, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que el Señor dirige esta parábola a estas personas, aquellas que se creían justas, ¿verdad, mis amados? El pecado que el Señor Jesús nos habla aquí es acerca de la confianza, ¿verdad?, en nuestra propia justicia. Creemos que nuestras buenas obras son suficientes para ganarnos la salvación y la vida eterna. Todas aquellas personas hemos escuchado en el mundo que muchas veces dicen que hacen buenas obras, que dan a la caridad, que ayudan a personas, y creen que eso es suficiente para ganar la vida eterna y la salvación. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que eso no es nada delante de los ojos del Señor, que lo que necesitamos es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que podamos ser merecedores de la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Y entonces ellos se sentían buenos y que agradaban a Dios porque seguían la ley de una forma religiosa, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de estas personas, ¿verdad?, que creen esto? Esto lo podemos leer en el libro de Isaías, en el capítulo 64, el versículo 6, acerca de lo que la Biblia nos dice de estas personas que confían en sus obras. Gabriel. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Vemos aquí lo que dice la Biblia. Yo encontré una versión que decía la versión israelita mesiánica, y en esta parte donde dice de que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ahí decía que nuestras justicias son como trapo de menstruación. Así era la repugnancia que sentían, ¿verdad?, acerca de creer que nuestras justicias son suficientes.
Sabemos que delante de los ojos del Señor no basta todo lo que podamos hacer, ¿verdad, mis amados? También quisiera leerles en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 20, por favor, Gabriel. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Amén. Vemos nuevamente, nos reitera la palabra del Señor, lo que el Señor dejó escrito en la Biblia. No hay justo, no hay uno tan siquiera que pueda decir que es digno de estar delante de los ojos del Señor. No por sus obras, nada de lo que podamos hacer nos permite estar delante del Señor. ¿Verdad, mis amados? Una cita bíblica más que quiero leerles está en el libro de Isaías también, el capítulo 6, de los versículos del 1 al 5. Por favor, Gabriel. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Una vez más vemos lo que el profeta Isaías decía. Somos inmundos delante de la presencia del Señor. No somos dignos de estar delante de Él. Nada de lo que podamos hacer, nuevamente les reitero, mis amados hermanos, nos justifica delante del Señor. Solamente la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros es lo que nos hace justos delante de Dios. Es a estas personas a quienes el Señor Jesús se dirige en esta parábola, a aquellos que creían que todas las obras que podían hacer estaban muy bien delante de Dios, porque cumplían la ley de una forma religiosa, ¿verdad? Y la Biblia dice también que ellos hacían que otros cumplan la ley a rajatabla, pero muchas de ellos no lo hacían, ¿verdad? Y de esto el Señor Jesús los trata de una forma muy dura, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, queda claro que a quienes se dirigía el Señor eran a estas personas que creían que por sus obras estaban justificados. Y la Biblia nuevamente nos reitera que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, que no hay ni siquiera uno solo justo en el mundo que se pueda parar delante de los ojos de Dios. Y eso lo dice también el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando dice que somos de labios inmundos, ¿verdad? La Biblia nos reitera nuestra situación delante de los ojos del Señor, ¿verdad, mis amados? Ahora le quiero hablar acerca de la actitud del fariseo y la actitud del publicano, ¿verdad? Si podemos ver aquí, el fariseo, ¿verdad?, se consideraba bueno, como ya se los dije hace un momento, delante de Dios, justo y mejor que las demás personas, ¿verdad?, por sus obras. No aceptaba que él necesitaba de la misericordia de Dios. Él pensaba que lo que él hacía era suficiente, que con eso el Señor tenía que estar satisfecho. Tanto así que él decía: ayuno 2 veces, doy mi diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba él mismo alabándose cuando estaba en el templo, alabando lo que él hacía para Dios, porque él creía que con hacerlo externo era suficiente para que el Señor lo acepte. Y es algo, mis amados hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. No es solamente por lo externo que hagamos, sino por lo que en nuestro corazón haya. Es eso lo que mira el Señor, y la Biblia nos lo dice siempre. Dios escudriña el corazón, mis amados, ¿no? Entonces, quisiera leerle, por favor, Gabriel, en Isaías 65, el versículo 5, por favor.
¿Qué dice? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Amén. Vemos que las personas, estos fariseos, él decía eso, que él era santo, que no quería que nadie de los otros se les acerque, se le pegue, ¿verdad? Se refería a él acerca de este publicano, que dice la Biblia, dicen en los versículos que leímos, que estaba hasta atrás el publicano, cómo se sentía, no podía ni acercarse más adentro en el templo. Entonces, ¿qué dice él? No te acerques a mí porque yo soy santo, porque todo lo que yo hago está bien delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué dice Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Dios ahí, Gabriel? Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Amén. Es así como ve el Señor a aquellas personas que se jactan, porque eso es lo que era el publicano, un jactancioso. Se jactaba de lo que él podía hacer externamente para Dios. Pero ¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba muy lejos de la presencia del Señor, ¿verdad, mis amados? Y tanto así que el Señor Jesús les dice hipócritas les dice a los fariseos, hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, porque ellos piensan que por fuera era suficiente, que vieran sus acciones, las demás personas, eran suficientes para ellos sentirse santos, para ellos sentirse que agradaban al Señor. Pero esto no era así, mis amados hermanos, no es así, ni aún en este tiempo es así. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos justifica delante del Señor, como se los he reiterado. ¿Verdad, mis amados? Entonces, ahora quiero que veamos cómo era la actitud del publicano. Dice la Biblia, en los versículos que leímos en Lucas 18, dice que él estaba hasta atrás. Él estaba hasta atrás porque era tanta su vergüenza, él sentía tanta vergüenza de sus pecados que no le permitían entrar más adentro en el templo, llegar al lugar santo por lo menos. Él se sentía tan culpable de las cosas que hacía que él se quedó hasta atrás. No logró entrar, dice, a orar con el resto que entraban a orar, sino se quedó hasta atrás. Y él se arrodilló y bajó su cabeza en el templo porque estaba avergonzado de todo lo que él hacía. ¿Verdad, mis amados? El publicano no se comparaba como el fariseo con otras personas. El publicano sabía que estaba mal delante de los ojos de Dios, que pecaba y que necesitaba urgentemente la misericordia de Dios en su vida. Muy contrario a lo que creía el fariseo, que él no la necesitaba porque era suficiente con sus obras. Pero vemos que este publicano sintió la necesidad del perdón de Dios y es por esto que va al templo y quebranta su corazón, pidiéndole al Señor que sea propicio a él, ¿verdad? Con humildad él fue y se arrodilló y clamó pidiendo al Señor que sea propicio a él. Mis amados hermanos, el Señor Jesús, cuando él vino, él tuvo una actitud. Ustedes recordarán cuando él entró al templo y vio todo lo que habían ahí, los cambistas, los que vendían animales y todo eso. Y él tuvo una actitud de limpiar el templo. Es eso lo que Jesús quiere hacer con cada persona en este mundo. Es eso lo que Jesús quería hacer con este publicano, limpiar el templo. Porque sabemos por la Biblia que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad, mis amados? Entonces, ¿qué es lo que quería Jesús? Limpiar el templo. Eso fue lo que él hizo mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo en Israel, tratar de limpiar el templo, de limpiar a las personas del pecado, pero desgraciadamente no le oyeron, no le hicieron caso. ¿Verdad, mis amados? Entonces vemos cómo el publicano busca la misericordia, busca el perdón, siente su corazón quebrantado, él siente una necesidad de buscar de Dios. ¿Verdad, mis amados? Vemos cuán distinta es la actitud del fariseo y del publicano.
El fariseo era soberbio, era autosuficiente. Eso era el fariseo. Era soberbio porque se llenaba el pecho, se jactaba de decir que hacía muchas cosas para el Señor. Como dice en la lectura de Lucas 18, que ayunaba 2 veces, que daba ofrenda, que daba el diezmo de todo lo que ganaba, que no robaba, que no mataba, que no hacía nada. Pero ¿qué estaba haciendo él? Comparándose con las personas. Y con quien nosotros tenemos que compararnos es con el Señor Jesús. Debemos llegar, como dice la palabra misma, llegar a la estatura del varón perfecto. Siempre debemos compararnos con Jesús, no con las otras personas. No porque veamos al hermano que es más activo en la Biblia, debemos comparar, en la iglesia debemos compararnos con él. No, siempre debemos compararnos con Jesús, con todo lo maravilloso que el Señor fue, con todo el amor que Él tuvo para dar en este mundo. Ese debe ser nuestro punto de comparación, no las otras personas. ¿Verdad, mis amados? Debemos sentir siempre esa necesidad de ir al Señor y pedir misericordia, de pedirle al Señor, como dicen los salmos, examina mi corazón para ver si hay pecado, como hizo este publicano, que arrepentido, con vergüenza, con un corazón humillado, fue al templo a buscar misericordia. ¿Verdad, mis amados hermanos? Entonces, ahora yo quiero hablarles acerca de la actitud de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahorita estábamos viendo cómo eran cada uno, pero ahora vamos a ver la actitud que ellos tuvieron en ese momento de ir al templo, ¿verdad? Yo les decía que el fariseo era soberbio, ¿verdad? Y yo encontré una definición, si se puede decir así, de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es la altivez, ¿verdad? Es el envanecimiento por la contemplación de los logros personales, con menosprecio de los demás, ¿verdad? Es la altivez, es decir, hoy yo soy más que los otros porque yo diezmo más, porque yo trabajo más en la iglesia. Esa altivez que no debe llenar nuestro corazón. Esa era la actitud que tenía el fariseo. Él se creía autosuficiente. ¿Y qué es ser autosuficiente? Dice, es el estado o condición de una persona que se basta a sí misma y que confía solamente en sí. O sea, es un presumido. Eso es un autosuficiente. Estas actitudes son las que llenaban el corazón del fariseo. Es por esto que Dios no escuchó su oración. Es como cuando mi esposo dice que la oración no pasa del techo. Esa oración de este varón fariseo no llegó al Señor, ¿verdad, mis amados? Por su actitud de soberbia y de autosuficiente, de creer que él no necesitaba el perdón de Dios, de creer que él no necesitaba la misericordia del Señor, de creer que las obras que él hacía eran basta para que el Señor se sintiera agradado con él. Debemos tener mucho cuidado de eso, mis amados hermanos. No creer que lo que podamos hacer para el Señor, ¿verdad? Es mucho. No, mis hermanos. Yo creo que todo lo que podamos hacer para el Señor es poco. Es poco para todo lo maravilloso que Él es con nosotros. Para todas las cosas buenas que Él nos ha dado y que Él aún sigue haciendo por cada uno de nosotros. ¿Verdad, mis amados? Y este fariseo pensaba que el Señor estaba obligado a bendecirlo por todo lo que él hacía, ¿verdad? Pero no se da cuenta, ¿verdad?, que estaba equivocado. Yo quisiera que por favor leyéramos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, el versículo 13. Gabriel, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda e incienso que me es abominación. Hasta ahí. Eso les dice el Señor. Por medio del profeta Isaías les decía, no me traigáis vana ofrenda, ¿verdad?
Porque qué es lo que hacía este fariseo, ir y decir lo que él hacía, ¿verdad? Jactarse de lo que él hacía en sus fuerzas, no con la ayuda de Dios, sino en sus fuerzas. Entonces esto, una vez más lo vemos por la Biblia, no agrada al Señor. Esto no le agrada, ¿verdad? Ahora vamos a ver la actitud del publicano, ¿verdad? El publicano, como ya les decía, él estaba lejos, se quedó atrás, ¿verdad? Quizás no logró entrar muy adentro en el templo, pero ¿qué pasaba con él? Él reconocía su pecado, ¿verdad? Él renunció al yo, eso que muchas veces nos hace falta a nosotros, mis amados, porque a veces nos duele y no podemos renunciar al yo, al egoísmo, al yo primero, ¿verdad, mis amados? En cambio, él renunció. Él tenía en su corazón la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia, ¿verdad? Y solo nosotros podemos caminar con seguridad si renunciamos al yo, ¿verdad? Y dependemos de Cristo. Solamente así podemos estar seguros de que agradamos al Señor, de que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando todo lo que hago, lo hago para el Señor, no para que me feliciten, no para que me alaben, sino para el Señor, para que el Señor sea glorificado por medio de mis acciones, de mis actitudes, ¿verdad, mis amados? Es eso lo que debemos buscar siempre. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar acerca del publicano. Hay 5 aspectos que debemos considerar en la oración del publicano, ¿verdad? El primero, había una petición sincera, porque él fue con la vergüenza más grande que él sentía, que él fue a buscar misericordia, ¿verdad? Entonces, había una petición sincera en su corazón. Segundo, había el reconocimiento de su pecado. Él sabía que era pecador, él sabía que lo que hacía estaba mal delante de los ojos de Dios. Y es eso lo que nosotros también debemos autoexaminarnos para saber si lo que estamos haciendo agrada al Señor. Tercero, había fe en Dios, había confianza. Seguramente él también conocía la palabra y conocía de las misericordias del Señor. Conocía que Él es grande en misericordia y él tuvo la confianza de ir y pedir perdón, reconocer su pecado y pedir perdón. Cuarto, había humildad en su corazón, porque él reconoció que era pecador, como les dije. No como el fariseo, que no se reconocía como pecador. Este publicano sí se reconoció como pecador, ¿verdad? Y por último, un verdadero arrepentimiento. Eso es algo que siempre necesitamos examinarnos, si verdaderamente hemos tenido un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Si no somos como ese fariseo que nos jactamos de lo que podemos hacer y no de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. No le permitimos a Él que obre en nuestra vida para que así Él sea glorificado, ¿verdad? Yo quisiera que por favor leyéramos, Gabriel, en el libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 15. Es algo que el Señor habla acerca de quienes lo buscan con un corazón quebrantado. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, amén, ¿verdad? Dice aquí que Él habita en el corazón del quebrantado y humilde de espíritu, ¿verdad? En aquel que reconoce que falla, pero que tiene siempre el respaldo de Dios, que si va con un verdadero arrepentimiento delante de Él, hallará perdón y hallará gracia. Quisiera también, Gabriel, que por favor leas
el Salmo 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Vemos nuevamente que nos dice la Biblia, nos reafirma la promesa del Señor, que Él está cercano a los quebrantados de corazón, a los humildes, a aquellos que saben que necesitan de Dios, porque nosotros solos no podemos hacer nada sin nuestro Dios. Si Él no está a nuestro lado, si Él no es propicio a nosotros, como pedía el publicano. La oración que Dios acepta es la que reconoce que necesitamos de Él, porque reconocemos que somos pecadores y sin Él no podemos hacer nada. Mis amados hermanos, amigos que escuchan esta transmisión, yo quisiera que en este momento nos hiciéramos un autoexamen, ¿verdad? Si nuestra oración verdaderamente es una oración que va delante del Señor y pide perdón, porque recuerden que nos equivocamos todos los días. Hay algo que mi esposo siempre dice, y es que él trata todos los días de equivocarse menos, y es una gran verdad. Todos los días es un nuevo inicio, si se puede decir así, una nueva oportunidad que nos da el Señor para rectificar, para tratar de cambiar todo aquello que hacemos mal, ¿verdad? Todo aquello que nos aleja de su presencia, porque sabemos que Él es santo, como ya lo hemos leído, y que Él no puede estar donde no hay santidad. ¿Qué es lo que tenemos entonces que nosotros hacer? Como dice la Biblia, ser santos como Él es santo. Buscar siempre la presencia del Señor en humildad, con un corazón humilde, reconociendo que necesitamos de Él, que nuestras obras, que lo que podamos hacer no nos basta para alcanzar su perdón, para alcanzar su gracia, su misericordia. Que solamente cuando vayamos con un verdadero arrepentimiento, como hizo este publicano, ¿verdad, mis amados? Y alcanzó la misericordia. Ahí en la Biblia el Señor nos habla, o están los nombres de dos publicanos. El uno fue Zaqueo, ¿verdad? Él era un publicano, él era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Pero él, al ver al Señor, él sintió en su corazón la necesidad del perdón. ¿Y qué le dice al Señor? Que si él cobró de más impuestos, pues iba a restituir hasta 4 veces lo que había cobrado de más. El Señor tocó el corazón de Zaqueo y lo hizo rectificar. Y otro publicano más que se convirtió en uno de los apóstoles, Leví, a quien le cambió el nombre a Mateo, ¿verdad, mis amados? Ese siervo que lo siguió, que estuvo con él, ¿verdad? Que estuvo siguiéndolo durante el tiempo que estuvo el Señor aquí, que fue uno de los que después que el Señor se fue, siguió esparciendo el mensaje del Señor, ¿verdad, mis amados? Son personas que reconocieron su necesidad de la misericordia y del perdón de Dios. Yo te animo, amado hermano, a que le pidas al Señor que escudriñe tu corazón, que nos perdone, mis amados hermanos, porque necesitamos de su gracia, de su perdón, de su misericordia en nuestra vida, porque nosotros solos, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Es algo que a Él no le agrada. Entonces, mi amado, yo te invito, te animo a buscar la presencia del Señor, a intimar con Él en oración, para que así el Señor te revele aquello que necesitas cambiar en tu vida, para que no seamos como ese fariseo jactancioso, soberbio y autosuficiente. Yo le doy las gracias por permitirme compartir esta palabra. Sean bendecidos, así como esta palabra me bendijo a mí. Dios les bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos.